Álvarez Céspedes, Julio César, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Aragón Rodríguez, Natalia, Presente, ingeniero. Buenas noches. Ábalos Beltrán, Deimar, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Averanda Tarifa, Alexander, Presente, ingeniero. Buenas noches. Vallejo Velázquez, Rolando, Presente, ingeniero. Buenas noches. Bilbao Mesa, Liber, Presente, ingeniero. Buenas noches. Cañata Flores, Benjamín, Presente, ingeniero. Buenas noches. Carlos Taborga, Jonathan, Presente, ingeniero. Buenas noches. Contuta Quispe Juan, Presente, ingeniero. Castellón Meneses, Vladimir, Castro Guzmán, Cristian, Presente, ingeniero. Céspedes Barranco, Fabio, Presente, ingeniero. Céspedes Solís, Wilber, Buenas noches, presente. buenas noches. Chambi Chugar, Marco, Claudio Rosales, Sebastián, Presente, ingeniero. Buenas noches. Coelho de Sousa, Clayton, Presente, ingeniero. Colosetti, Crespín, Eli, Presente, ingeniero. Buenas noches. Coronado, María Elena, Presente, ingeniero. Luz Ángel David, Presente, ingeniero. Dávila Acarapi, Esmeralda, Presente, ingeniero. Causer, Peter, Presente, ingeniero. Escalante, Márquez, María, Presente, ingeniero. Fernández, Choque, Joan, Presente, ingeniero. Buenas noches. Puente Justiniano, Carlos, Buenas noches, ingeniero. Presente. Guzmán Ortiz, Laura, Presente, ingeniero. Guzmán Sarmiento, Jessica, Presente, ingeniero. Irala Benavides, Lidia, Presente, ingeniero. Jiménez Sánchez, Magalí, Presente, ingeniero. Laura Quispe, Miguel Ángel, Presente, ingeniero. Laura, Miguel. Rosada Borucci, Lisbeth, Presente, ingeniero. Manny Ventura, Cristian,
Presente, ingeniero. Mendoza Weber Walter. Presente, ingeniero. Peruvia Urquiola Mailon. Presente, ingeniero. Miranda Chávez Juan Miguel. Presente, ingeniero. Moreno Alanis Anabel. Presente, ingeniero. Murillo Hermosilla Rudy. Presente. Navia Aguirre Vladimir. Presente, ingeniero. Paniagua Hichazo Kevin. Presente. Patiño Falón José. Presente, ingeniero. Pedraza Álvarez Fabián. Presente, ingeniero. Peña Ferrer Gabriela. Presente, ingeniero. Pinto Flores Ana Blanca. Presente, ingeniero. Quiñones Gemio Rodrigo. Presente, ingeniero. Alcalde Pérez Ángel. Presente, ingeniero. Cejas Claure Sebastián. Presente, ingeniero. Rodríguez Castro Sebastián. Presente, ingeniero. Solís Benavide Neri. Presente, ingeniero. Buenas noches. Solís Nahaya José Ignacio. Presente. Taborga Pinto Alejandro. Presente, ingeniero. Terceros Martínez Mariela. Presente, ingeniero. Marga Rojas Clever. Ingeniero. Vicente Gaspar Lindbergh. Presente, ingeniero. Ilka Huanca Gustavo. Presente, ingeniero. Ceballos Barriga John. Presente, ingeniero. Buenas noches. Amador Corchado William. Presente, ingeniero. Buenas noches. Lara Ortiz José. Presente, ingeniero. Martínez Jarrón Valeria. Presente. Molio Flores Evelyn. Presente, ingeniero.
Todo, Marito. Hoy me perdonó. Chambi Sugar, Marco. ¿No está? Presente, Chambi Sugar. Presente. No, me falta. Bueno, cabalmente, ahora estuve por el laboratorio. Mañana tengo que llevar la lista de los integrantes que van a estar martes y jueves. Mañana voy a pasar la lista para que me vuelvan a confirmar la cantidad y los nombres de las personas que van a estar en el laboratorio. Martes hay 2 horarios que ya están todos inscritos, de 10 a 12 y de 1 a 3. Y el día jueves de 1 a 3. Estando en el laboratorio me pidieron una colaboración para comprar tepes, tepe de pasto para ir para el laboratorio. Ese día de laboratorio voy a estar con la lista de las personas que van a ingresar al laboratorio el martes de la mañana y martes de la tarde. El aporte para la colaboración de ahí del laboratorio es de 15 bolivianos, para hacerlo todo transparente al momento de ingresar, los que van a poder colaborar, ahí se lo va a anotar, se le pone la lista y se anota su aporte para poder colaborar al laboratorio, entre todo, ¿no? Obviamente los aportes van a tener si es que le falte alguna nota o algún trabajo. Eso en cuestión de laboratorio. Mañana voy a tomar la lista. El aporte es de 15 bolivianos. No es obligatorio. Es para los que puedan. Ese mismo día el laboratorio se da y se lo anota para poder darle en ese mismo, terminando la clase, ahí al laboratorio. Vuelvo a repetir, es que el aporte va a tener un plus o una ayuda si se le faltara nota para poder aprobar la materia. Mañana voy a tomar la lista, pero ya según el día y la hora para que corroborar que estén todos, ¿no? Y si alguno cambió o no. Eso en cuestiones de laboratorio. Lo de los ensayos que vamos a hacer, bueno, yo creo que ya el jueves le voy a dar parte de la materia, unos detalles de los ensayos que vamos a ir avanzando. Vamos a ver la parte teórica para que ya vamos más directo a hacer la práctica, no sé el tiempo porque es corto, 2 horas tratar de hacer 3 ensayos, porque la idea es que hagamos clasificación, vamos a sacar el muestreo, vamos a hacer la volumetría, clasificación, límite líquido, límite plástico, límite plasticidad, vamos a hacer densidades y tropos. Son bastantes ensayos que vamos a tratar de resumirlo y hacerlo en 2 horas. Hacerlo más directo, por eso lo que vamos a tratar de dar la teoría en clase y si fuerza puntual en laboratorio. Si todo se entendió para que iniciemos la clase. ¿Ninguna duda? La clase de anoche, revisándola,
Solo se grabó la mitad, la otra mitad. También le voy a subir. Luego va a estar el PDF. Si ve mi pantalla. Sí, ingeniero, se ve. Bueno, nuevamente, buenas noches a todos. Vamos a dar a la siguiente clase, que seguimos en la unidad 2. Tema 3, si no me equivoco. Número de ciclos y evolución y estabilización del módulo resiliente. Protocolo ASO T307, el número de ciclos es la variable que permite separar el comportamiento plástico de formación permanente del elástico resiliente. Introducción al efecto del número de ciclos. En el efecto del número de ciclos en el módulo resiliente es el proceso de transición de un suelo desde un estado inestable y plástico hacia un comportamiento puramente elástico y estable. Concepto de Shakedown, que es la estabilización. Físicamente, cuando un suelo recibe las primeras cargas, las partículas se mueven y rotan para buscar una posición más estable. En la fase inicial, durante los primeros ciclos, típicamente entre 100 y 1000 según el material. Predominante, la deformación permanente y el suelo se está compactando bajo la carga. El estado resiliente, una vez que las partículas ya no pueden acomodarse más, la deformación plástica cesa. A partir de este punto, el suelo solo se deforma y se recupera elásticamente en cada ciclo. La evolución del modo resiliente según el tipo de suelo. El número de ciclos nos afecta a todos los suelos por igual según el estudio del Instituto Mexicano de Transporte, IMT. Los materiales granulares como arena y grava tienden a estabilizar su módulo resiliente rápidamente. El módulo suele aumentar ligeramente con los ciclos debido al endurecimiento por deformación, volviéndose más rígido conforme se asienta. En los suelos finos, como las arcillas, puede mostrar un comportamiento de ablandamiento. En algunos casos, el módulo resiliente disminuye significativamente durante los primeros ciclos antes de alcanzar un valor constante. Importancia en el ensayo triaxial. Para que el valor del módulo resiliente sea válido en el diseño de pavimento, la norma como la ASTO T307 exige una etapa de acondicionamiento que se aplica a miles de ciclos de carga previa para eliminar la deformación plástica inicial. Solo se mide el módulo resiliente cuando la respuesta del material es proporcional y recuperable.
¿Qué ocurre si no hay estabilización? Si el número de ciclos aumenta y la deformación permanente sigue creciendo sin control, el material se encuentra en una zona de inestabilidad, que sería el rango C. Físicamente, esto indica que el pavimento fallará por agüellamiento prematuro, ya que nunca alcanzó el equilibrio elástico necesario para soportar el tráfico a largo plazo. Respuesta inicial del suelo ante los primeros ciclos. En los primeros ciclos de carga, el suelo atraviesa una fase crítica de reordenamiento estructural. Físicamente, el material aún no se comporta como un resorte elástico, sino como una masa inestable que busca equilibrio. Dominio de la deformación permanente. Durante los primeros ciclos, del primero al 100 aproximadamente, la deformación total es muy alta, pero la mayor parte es plástica, no recuperable. Física del contacto. Las partículas del suelo se deslizan una sobre otra para llenar los huecos de aire vacío. La compactación inducida, el tráfico o la carga del ensayo actúan como un rodillo compactador adicional, apretando el material más allá de la densidad inicial de construcción. El fenómeno de endurecimiento inicial, a medida que avanzan los primeros ciclos, el suelo suele volverse más rígido. Esto ocurre porque al reducirse los vacíos, aumentan el número de puntos de contacto entre granos. A mayor área de contacto, el esfuerzo se distribuye mejor, lo que incrementa la resistencia mecánica momentánea. Disipación de energía, histeresis. Si observamos el tráfico de esfuerzo versus deformación, en los primeros ciclos verá que la curva de carga y la de descarga no coinciden, forman un lazo ancho. Ese ancho representa la energía perdida en calor y fricción interna debido al movimiento permanente de las partículas. En esta etapa, el módulo resiliente es difícil de calcular porque la deformación elástica está contaminada por el gran desplazamiento plástico. La sensibilidad al tipo de suelo. Los suelos granulares, su respuesta inicial es brusca pero corta. Se estabiliza rápido porque el roce entre piedras impide más movimiento. En suelos finos como la arcilla, si tienen mucha humedad, los primeros ciclos pueden generar un colapso de estructura granular por succión matricial, haciendo que el suelo se ablande antes de intentar estabilizar. En resumen, la respuesta inicial es un proceso de purga. El suelo expulsa su capacidad de deformarse permanentemente para poder empezar a trabajar como un elemento estructural elástico. La mecánica interna del suelo durante los ciclos repetidos. La mecánica interna del suelo bajo carga cíclica es un proceso de reajuste microestructural. A diferencia de una carga única, la repetición de esfuerzo transforma la arquitectura interna del material a través de tres mecanismos principales: reordenamiento y contacto entre partículas.
A nivel microscópico, cada ciclo de carga actúa como una pequeña sacudida que obliga a las partículas a buscar una configuración de menor energía potencial, rotación y deslizamiento. Las partículas individuales giran y se deslizan para encajar en los huecos vacíos adyacentes. Incremento de coordinación. A medida que pasan los ciclos, aumenta el número de coordinación. El número de puntos de contacto de cada grano con su vecino. Físicamente, esto significa que el esfuerzo se distribuye en más puntos, reduciendo la presión individual en cada contacto y aumentando la rigidez global del módulo resiliente. Transferencia de esfuerzo y cadena de fuerzas. En materiales granulares, la carga no se distribuye de forma uniforme, sino a través de cadenas de fuerza, columnas de partículas que soportan la mayor parte del peso. Como en los ciclos iniciales, estas cadenas son inestables y se rompen fácilmente, causando deformaciones plásticas. Ciclos repetidos. Las cadenas de fuerza se vuelven más robustas y ramificadas una vez estabilizadas. El esfuerzo desarrolla una memoria elástica donde la estructura soporta la carga y recupera su forma sin nuevo deslizamiento permanente. Dinámica del agua y presión en poros. Si el suelo tiene humedad, la mecánica interna se vuelve más compleja debido al aire y agua atrapados en poros. En suelo saturado, cada pulso de carga intenta comprimir el agua. Como el agua es incomprensible, la presión aumenta momentáneamente. La presión de los poros transitoria, lo que separa las partículas y reduce la fricción interna. Efecto resiliente. Si el agua drena o la presión se disipa entre ciclos. Si la carga es demasiado rápida y el agua no escapa, el suelo puede perder su estructura elástica y fluir. Fricción y degradación de asperezas. En cada ciclo hay una pérdida de energía por fricción. En granos angulares como piedra triturada, los ciclos repetidos pueden desgastar las pequeñas puntas o asperezas de la roca. Por atrición, este desgaste genera finos y polvo que pueden cambiar ligeramente la permeabilidad y el comportamiento elástico del material tras millones de ciclos. En resumen, la mecánica interna evolucionada de un estado de fricción por deslizamiento, donde las piedras se mueven, a un estado de fricción por contacto estático, donde la estructura se comporta como un sólido elástico, cohesión por la presión de confinamiento. Cinco minutos, por favor. Ahorita continuamos. Voy a parar la grabación para que no se pierda la noche.
Jóvenes, vamos a proseguir. Acumulación de deformación permanente, acumulación EP, es el proceso en el cual el suelo guarda una memoria del daño tras cada ciclo de carga, mientras que el módulo resiliente se ocupa de lo que rebota. Este fenómeno se ocupa de lo que se queda hundido, dando origen al ahuellamiento. En las carreteras, físicamente este proceso ocurre en 3 etapas distintas. Las 3 fases de acumulación. Si graficamos la deformación permanente acumulada frente al número de ciclos, observamos 3 comportamientos posibles. La teoría de Shade, el rango A es estable. La deformación aumenta rápido al principio, pero se detiene casi por completo tras unos cientos de ciclos. El suelo está bien compactado y el esfuerzo es bajo. Tenemos el rango B, que es lineal, estable a largo plazo. La deformación sigue aumentando de forma muy lenta y constante. El pavimento durará años, pero eventualmente mostrará huellas de las llantas. En el rango C, que es inestable, la deformación no se detiene y se acelera. Cada ciclo daña el suelo más que el anterior hasta que la estructura colapse. El mecanismo de Raikkonen. Este es el término físico para explicar por qué se acumula la deformación. Debido a la fricción y al engranaje de los granos, las partículas no regresan a su posición original cuando la carga se retira. Es como un trinquete o una llave de una sola dirección. El daño solo puede ir hacia adelante. Factores que aceleran la acumulación. Esfuerzo desviador alto. Si la carga del camino supera la resistencia de trabazón de los granos, estos se deslizan masivamente en lugar de solo vibrar. La humedad. El agua actúa como lubricante entre las partículas, reduciendo la fricción y facilitando que se deslicen permanentemente ante cargas pequeñas. Falta de confinamiento. Si el suelo no está bien apretado, lateralmente las partículas tienen libertad para moverse hacia los lados, acumulado de formación vertical. En resumen, la acumulación de deformación permanente es el resultado del microdeslizamiento irreversible. El diseño exitoso de un pavimento busca que el suelo trabaje siempre en el rango A, donde la acumulación se estabiliza. Fase de acondicionamiento. Están entre los primeros 500 a 1000 ciclos. Es la etapa de acomodo durante estos ciclos. Iniciales, la muestra experimenta una deformación permanente rápida. La evolución. Las partículas de suelo se reordenan y se eliminan las irregularidades en la cara de contacto de la muestra. Estabilización. Al final de esta fase, la tasa de deformación permanente debe disminuir drásticamente. Si el suelo sigue deformándose mucho, se considera inestable para el diseño. Ciclos de mediación del estado estacionario. En cada una de las 15 secuencias posteriores se aplica
100 ciclos. ¿Por qué 100 ciclos? Se asume que después del acondicionamiento el material ya entró en un régimen elástico. Los primeros 95 ciclos de cada secuencia sirven para que el material se adapte al nuevo nivel de esfuerzo. La toma de datos. El software solo promedia los últimos 5 ciclos, del 96 al 100. En este punto la deformación recuperable es constante, lo que garantiza que el módulo resiliente calculado sea un valor estable y no un error por interés inicial. El umbral de estabilización. ¿Por qué el módulo resiliente se ha valido en un software de diseño? El número de ciclos debe demostrar que el suelo ha alcanzado un comportamiento resiliente. Éxito. La deformación es casi 100% recuperable en cada ciclo. El módulo resiliente es constante. La falla. Si la deformación permanece acumulada, supera el 5% antes de terminar la secuencia, el ensayo se detiene. Esto indica que el número de ciclos de carga del tráfico real destruirá la estructura rápidamente. Relación con el diseño. En el software, este factor se traduce en la curva de fatiga. Un módulo resiliente bien estabilizado en el laboratorio asegura que los cálculos de deflexión en el modelo estructural sean realistas para los millones de ciclos que recibirá la carretera a su vida útil. Afectación de exceso de humedad a esta estabilización durante los ciclos de carga. El exceso de humedad es el factor que más rápido desestabiliza el módulo resiliente durante los ciclos de carga, ya que altera la presión de poro y la fricción entre partículas. En el laboratorio esto se traduce en una falla prematura en el Aston T307. Así afecta la humedad a la evolución del módulo durante los ciclos. Generación de presión de poros es el efecto de desplazamiento. En suelo saturado o muy húmedo, el agua atrapa en los poros y no tiene tiempo de drenar durante los 0.1 segundos que dura la carga. El resultado, el agua asume parte de la carga, presión de poros positiva, reduciendo el esfuerzo efectivo entre los gramos de suelo. Consecuencias en el módulo resiliente. El módulo cae drásticamente porque el efecto mineral del suelo se ablanda. Mayor humedad, más módulo resiliente. Deformación permanente acelerada. Mientras que en un suelo con humedad óptima la deformación se estabiliza tras el acondicionamiento del suelo por el exceso de humedad, la deformación permanece, no se detiene. En lugar de alcanzar un estado elástico, la muestra se sigue acortando a cada ciclo. Falla del protocolo. Es muy común que la muestra alcance el 5% de la deformación permanente antes de llegar a la secuencia 15, invalidando el ensayo. Más asentamiento, menor recuperación elástica. Sensibilidad al esfuerzo desviador. El exceso de humedad hace que el suelo sea extremadamente sensible al incremento de carga vertical. En el software verás que la curva del módulo resiliente cae en cada medida que las secuencias de carga aumentan su intensidad. Esto se conoce como comportamiento de ablandamiento por deformación, típico de arcillas húmedas. El impacto en el software de diseño.
Se introduce un modo resiliente obtenido de una muestra con exceso de humedad en un software Astraware. El espesor excesivo, el software compensará la baja rigidez de la subrasante, pidiendo capas de asfalto o base mucho más gruesa y costosa. Predicción de abollamiento. El modelo detectará que el suelo se deformará permanentemente muy rápido, acortando la vida útil proyectada de 20 años a quizás solo 3 a 5 años. Conclusión. El exceso de humedad hace que el suelo tarde más en estabilizar. Reduce el modo resiliente y aumenta deformaciones permanentes, por lo que produce valores más críticos para el diseño de pavimentos. Como le comentaba ese día desde el laboratorio, aparte de hacerlo más práctico y hacerlo más directo, vamos a empezar, yo creo que todo el viernes a hacer la parte teórica, parte de nuestra clase. Vamos a hacer un tour por todo el laboratorio donde vamos a ver todos los servicios que ofrece. También tienen para sacar ellos el mismo tipo de modo resiliente que nosotros hemos estado viendo todos los tres temas que estamos viendo. Vamos a poder apreciarlo y poder ver la muestra. Hablamos de tiempo para tratar de mirar la mayor cantidad de ensayos, pero venir a darle un pantallazo general, digamos, de todo lo que hemos venido pasando. Para nuestra carrera, lo que vamos a seguir necesitando totalmente a los que se dediquen a la carretera, ¿no? Bueno, por lo pronto, mañana les muestro la lista de los días y bueno, por ahora lo vamos a dejar ahí. No voy a hacer preguntas ahora por el tema del tiempo. Pero mañana conseguimos. Si no hubiera ninguna otra consulta, voy a concluir la clase. Bueno, entonces, mañana nos vemos. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, buenas noches.